Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. ¡Hey, chavales! ¿Cómo estamos? Otra vez aquí con vosotros en el barrio Al Rojo. Eso sí, con seguridad y las distancias, pero las mascarillas. Ya sabéis dónde conseguirlas, elmillonario.com. Bueno, a lo que vamos. Hoy, ya sabéis, es el barrio El Rojo y me he ido a un barrio de Lérida, al Casco Viejo. Y me he encontrado con un personaje interesante, Emilio. Aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenas, muy bien, aquí estamos, ahí en grata compañía y vamos a disfrutar del momento. Bueno, algunos dirán, hostia, pues ¿por qué lo traemos? Porque tiene una historia que contar y es una denuncia de falta de justicia. Y como estamos en el barrio Al Rojo, vamos a meternos hasta el fondo. ¿Qué pasa, Emilio? ¿Qué pasa con esta injusticia que yo la sé, pero quiero que la expliques tú? Bueno, mi hermano pues tenía una adicción, como mucha gente de barrio, y por X cosas para conseguir de esto se metió en líos. Y entonces al meterse en líos, ¿qué pasa? Que acabas pagando el precio, que es entrar en la cárcel. Él entró. Hizo un delito, Sí, estaba enganchado sí. y Y se a mete. través de entrar, pues salió de la metadona, ya no consumía, le cayeron 3 años y pico y se sacó hasta estudios y todo, no consumía nada ya. ¿Pero dentro de la cárcel? Dentro de la cárcel ya no dejó la metadona y todo, Sí, ya no sí. dependía de nada. Se rehabilitó, como aquel que dice. Y a 3 meses de darle el primer permiso, cogieron y lo metieron en el módulo de castigo, en el cual, en el DER, ya no salió. Lo que yo no entiendo... ¿Qué cárcel, por favor? Perdona. En Ponent. En Ponent, en Lérida, claro. Sí. Y yo, pues bueno, como mucha gente con ética moral, pues no puede entender que una persona, después de casi cumplir la condena, aparezca como apareció y lo saquemos ¿Pero como lo qué saquemos. pasó? No lo has... Pues falleció. A ver, no me... le dan permiso, ¿no? Le iban a dar. No salió ningún No día salió, de permiso. no, Ya nunca. tenía toda la condena cumplida. Prácticamente. Le meten en celdas de castigo. Sí, por X motivo que, pero lo que sabes, no se sabe. no se sabe. Decían que se negaba a entrar. Que se negaban A ir al módulo de castigo. Sí, al DER. a la celda de castigo. Correcto. Vale. Y entonces le meten en esas celdas, que claro, vosotros estáis en la calle y no os enteráis. No. Y cuando la siguiente noticia es que ha muerto. Sí, bueno, nos llaman a diferentes hermanos comunicándonos que ha fallecido, pero con la sorpresa de que a cada hermano le dicen una versión diferente. Es que, claro, vamos a ver, ha fallecido una persona en celda de castigo. Sí. ¿Qué versiones Es hay? la ética moral, que es lo que no se acaba de entrar, la ley de la lógica, quien tiene un poco de dos dedos de frente o sabe de lo que va ahí dentro, es lo que no se puede explicar. ¿Pero qué explicaciones han dado? Bueno, a mí me dijeron de que se dio con un golpe en la cabeza contra el para lavarse la cara. A mi hermana le dijeron que se había ahorcado, a mi hermano que se había patinado, a mi madre otra cosa. Y así es como cuando nosotros estamos en contacto no acabamos de entender qué es lo que pasa. Pero vamos a ver, cuando hay una muerte, sea violenta en la cárcel y más así, ¿qué lo pusieron? ¿Como suicidio? ¿Como accidente? Como suicidio. Como suicidio. Que se den lo veo. Vamos a ver, esto hay un forense que tiene que dictaminar qué le ha pasado a tu hermano. No se ha hecho autopsia, no... Se hicieron, pero no acababan de esclarecer las causas. Y nosotros en el tanatorio lo que nos encontramos es mi hermano con unas marcas en los brazos y con la cabeza vendada. Y eso no hay partes de hospital, no hay Pues, que se pueda... que yo es tenga que esto es constancia, denunciable, ¿no? Es que me estoy Se quedando... hizo. Sabía algo, pero vamos... vamos, te lo digo así, en el 80 yo me acuerdo que detuvieron a un amigo mío y lo mataron en comisaría y nos dijeron que se había ahorcado con lo del calzoncillo.
Correcto. Pero era en el 80, en una jefatura de policía que hacían lo que les salía a los cojones. Pero es que esto, me estás diciendo que es hace... Ahora 14 años, en 2006, 2006, sí, 2006. La policía forense, que todo esto es increíble y se ha quedado así. Pues de momento No hay no respuesta hemos vuelto a tener ni respuesta, quedó archivado el caso. Y la verdad que yo ahora, que soy padre de familia, entiendo el dolor de mi madre. Es que no... Entiendo totalmente el dolor. Yo tenía dolor, pero ahora es más comprensible. Y la verdad que ahora aún tengo más incógnitas que cuando ocurrió eso. Es que yo ya te digo, estoy muy confundido porque no... Vamos a ver, hay una serie de cosas que no comprendo cómo no se han podido llegar a investigar. Vale que hace falta abogados, hace falta dinero, pero es que, hostia, a tu hermano no le ha pasado algo que no están diciendo lo que... Se puso también dinero en abogados y dinero perdido. Nos quedemos con una deuda que no hace mucho tiempo que la acabemos de pagar. ¿Para qué? Seguimos con esto. Vamos, porque no soy nadie, pero esto es un caso de justicia y mirarlo. No es nada curioso. Por desgracia, en las cárceles y más en las celdas de castigo hay, no diré muchas, pero hay muertes. Y yo creía que hoy en día, y al decir hoy en día, aunque sea en el 2006, que hace 14 años, estas cosas no es que no pasaran, sino si pasaban, que se pagara el daño que se ha hecho, ¿no? Pero que se haya quedado así impune lo veo raro, hasta por parte de vosotros, ¿os habéis dado por vencidos? No es que por vencidos, pero cuando archivan el caso y ya no hay donde rascar y te dicen para allá, pues mi madre, la verdad que bueno, ¿qué voy a contar de una madre cómo debe estar? Después de ser el segundo hijo que ha perdido, pues... Es que yo no sé cómo reaccionaría. Lo puedo pensar, pero claro, luego estás... ¿Y a ti cómo te afectó a nivel personal? Yo era un chaval jovencico, tendría, pues sí, mis 20 años. Sí, porque no eres muy mayor, y si hace 14 años... Bueno, anteriormente yo tuve X problemas también, historias, y eso fue lo que me hundió. Me hundió totalmente, me perdí en la calle, con problemas de alcoholemia, mil historias, y no sabía cómo tirar para adelante, ni cómo levantar cabeza. Porque es si que yo cuando te metes en esos problemas es solo para el fondo. Si buscaba refugio en mi madre, pero ¿cómo voy a refugiar en mi madre cuando mi madre está peor que yo? Entonces fue ya un caos total en la familia. Y bueno, lamentablemente a los 2 años también perdí a mi padre, y o sea que cuando más o menos estabas, no lo superas, intentas asimilarlo, pero jamás se supera, y a día de hoy tampoco lo tengo superado, pero cuando ya, pum, cae mi padre, ya eso fue caos y destrucción para mi vida. Al decir caos y destrucción es droga, delincuencia, alcohol, todo, ¿no? Vida fácil. Todo lo que te viniera. Sí, cuando no tienes miedo a la muerte, eres un peligro para la sociedad. Lo realmente que tengo que puntualizar es que ninguna en la prisión no dio la cara al director, no dio la cara a la asistenta, o sea, nos encontremos ahí a la mano de Dios. Eso ya te digo que no es que sea inexplicable, porque han pasado cosas así y peores, pero ya te digo, no sé, no puedo ponerme en tu piel, y menos en la de tu madre. Pero vamos, a mí yo no pararía aún, seguiría dando la bronca. Es mi consejo, ¿me entiendes? Ahora demos todo lo que podamos. Por eso te agradezco la oportunidad esta que me estás de brindando. poderlo denunciar, ¿me entiendes? A la cárcel de Ponent, en una celda de castigo, que muera un tío y den 5 excusas, den 5 versiones. Eso, si hay algún policía viéndolo, pues solamente tiene que investigarlo. Yo sé que tú,
con todos tus problemas, con todo esto que ha pasado, que es normal, erais 3 hermanos, uno muere de cáncer, otro Sí. en situaciones raras, Incógnitas, y te quedas solo con tu madre, porque Sí, porque ahora después estás fallece mi madre padre y el y- padre muere, ¿no? ¿Y cómo lo llevas? ¿Qué haces para tirar para adelante Pues encontré el desahogo en el mundo del hip hop y todo esto. con la Montemos música? un grupito, ¿sabes? Con un dominicano, un colombiano y tal. Y ayudar a chavales también, que es este grupo, la Family Connection, a que los niños como que cada uno haga lo que quiera, pero si podemos orientarlos un poco de, tío, métete en la música graffiti y te enseñamos producción, métete, tío. No pierdas la cabeza en entretenerte en cosas indebidas, porque el que está en la calle es por necesidad. No lo hagas por moda, porque ser más chungo del barrio no te va a servir de nada. Entonces tú, gracias al grupo este que montaste, Sí. allí, ¿no? En el Casco Viejo, Bueno, en Lérida en en general. Lérida en general, Sí. y intentáis... Orientar un poquillo a chavales que tienen talento y decir, tío, ¿por qué no te dedicas a la música? Métete, ¿sabes? En el ajo y vamos a enfocar las cosas con buena energía, porque todos como combos para arriba, ¿sabes? Y bueno, y hacemos las cosas de corazón. Y bueno, lo que me ayudó también, el coleguita mío de aquí, pues me puso a entrenar Muay Thai, a conocer Muay Ah, Thai, y eso fue lo que me ayudó mucho bueno, el a... arte marcial es que es muy mental, Me no es solo cogió, pegarse. me cogió, me enfoqué la vida, dejé, pero todo de golpe, fumar tabaco, beber, me salí de la calle y solo mi objetivo era entrenar y entrenar y entrenar y hacer dieta y buena vida sana. Yo sigo estando flipado de que en esta época aún puedan hacer en los centros penitenciarios lo que les salga la... Porque si el hermano de él estaba a puntito de salir de permiso, quiere decir que estaba a punto de terminar la condena, de golpe y porrazo se le mete a un régimen cerrado y de golpe y porrazo aparece muerto. Eso es denunciable, pero denunciable. Aquí poco podemos hacer, no somos policías, no somos poligomas, pero de verdad que es para mirarlo. ¿Algo más que quieras decir en plan denuncia o algo que falte en tu barrio y que nadie haga nada? Bueno, habían como los casales estos, los splice, Sí, que cuando más o menos tienen los niños entretenidos, por falta de subvenciones, los quitan y no aparecen hasta el cabo de los meses, cualquier historia. Y no se puede abandonar así a la pero los gente. casales son de ayuntamiento privados. Sí, Es que esto es de de ayuntamiento. ayuntamiento, no Entonces, pueden quitarlos. pues por falta de subvención, falta de dinero o algo que se pierde, cuando alguien da una donación para tal y luego se Esto extravía. en Lérida, Sí. No Casco Viejo, por todas partes de Sí, Lérida. cuando pasa algo a alguien que pum, los niños tienen que volver con sus padres y si hay familias desestructuradas no tienen el tiempo necesario, si tienen 4 o 5 niños, desperdigados. Y cuando ya pierdes el control de la familia, creo que ya pierdes a la Pues a ver, señor alcalde de Lérida, a ver si empezamos a ponernos las pilas, que por eso vamos por los barrios, para que la gente como Emilio nos explique sus problemas. Vamos a ver, Emilio, te he hecho muchas preguntas. Es costumbre que la última pregunta me la hagas tú a mí. Algo que quieras saber de mí y yo te lo soltaré sin pelos en la lengua y sin filtros en mi cabeza. Yo te tengo mucha admiración, mucho respeto y según tu experiencia, ya mayor que... Porque yo tengo unos códigos que respeto al mayor para enseñarle al menor. ¿Qué consejo me darías tú a mí desde tu experiencia En tu caso... y de todo lo que hemos hablado? Yo creo, mira, vamos a ver, creo que vas por muy buen camino, ya te digo, a mí, no por la religión, pero sí porque has cogido dos cosas. Un arte marcial, que es muy filosófica, también es corporal, pero es filosofía, que te ha llevado al budismo, que es una de las religiones, ya te digo, que a mí no me gustan, pero que dentro de las religiones es bastante positiva. Sí. Entonces yo creo que vas bien. Como consejo, sigue así. No te dejes influenciar por los demás. No, Ten criterio propio. no, ya. Bueno, chicos, pues hoy hemos llegado aquí. Hemos conocido a Emilio. Mirar qué cosas pasan.
él lo mal que lo tiene que estar pasando. Yo no me lo puedo ni imaginar. Si me hubiera... Yo perdí a mi hermano con muerte de cáncer y me dolió como una puñalada en el corazón. Sin saber qué le ha pasado, no quiero ni pensarlo. Reflexionar con las cosas que hacéis, que mira dónde vais a parar. ¿Vale? Chicos, un abrazo.